Doctor, bienvenido. Bueno, dijimos que era sentados. ¿Sí? Sentaditos, es una conversadita, como les digo yo así en el programa, en Somos Bit. Espero que en estos días nos visite también en Pregúntele al Experto, Claro para que que llamen en directo a la 1:15 y hagan sus preguntas. Sí, es muy bueno, ha gustado mucho. Tan linda, muchas gracias. Bueno, doctor, entonces empecemos por definir arritmias. A uno eso le suena como que está bailando en el ritmo que no es, ¿cierto? Como que uno dice como que este no sabe bailar. Entonces, arritmias, ¿qué son las arritmias en el corazón? Primero, muchas gracias a ustedes por estar aquí, por acompañarnos en este evento de la organización. Para mí es un gusto venir aquí a conversar sobre arritmias. Con Paola hemos tenido ya varias oportunidades y varias conversaciones y me pareció esta mañana hablando con la gente de la clínica que era más provechoso venir a echar carreta un ratico sobre las arritmias que pararme allá a hablar de esquemas medio esotéricos. Bueno, vea, siempre preguntan, ¿y qué es una arritmia? ¿Cierto? Entonces me han preguntado en la consulta, doctor, ¿y usted qué hace? Yo me dedico a las arritmias. ¿Y qué es una arritmia? ¿Cierto? Entonces, lo primero que hay que decir es que una arritmia es una alteración en la frecuencia o en la regularidad con la que el corazón late. El corazón debe ir a un pasito, entre comillas, parejo, 60 latidos por minuto, está muy bien. Cuando el corazón se torna irregular, porque es muy rápido, porque es muy lento o porque es irregular, eso es lo que nosotros llamamos arritmia. Y es todo un capítulo de la cardiología, ¿cierto? Yo ya ni siquiera hago casi nada de cardiología clínica por dedicarme solo a esos problemitas del ritmo, a esas irregularidades en la forma en que late el corazón. Doctor, pero a ver, uno a veces, digamos que uno podría tener varias arritmias en el día. Por ejemplo, yo subo unas escaleras y el corazón eso es mal estado físico en realidad, pero ¿cómo podría uno, digamos, determinar cuándo es normal, ¿cierto? ¿Cuál es el ritmo normal? Claro. ¿Cuándo se acelera o cuándo es normal que se calme? Claro, entonces a uno siempre le preguntan, entonces, ¿cuándo está latiendo como no es? ¿Cierto? Es la pregunta. Entonces, digamos que lo que uno acepta es que el corazón haga más o menos entre 60 y 100 latidos por minuto en condiciones de reposo, ¿no es cierto? Pues es que también me dicen, es que yo tengo 58, entonces ya no estoy bien. No. Estamos hablando de términos generales. Ahora, es muy poco probable que usted tenga síntomas con frecuencias cardíacas que estén por arriba de 50 latidos por minuto, ¿sí? Eso en reposo, ahí sentados. O sea, todos aquí deberíamos estar entre 60 y 100 latidos más o menos. Por ejemplo, si en este momento nos dicen salgan corriendo, lo normal es que a todos nos aumente la frecuencia cardíaca y eso no es anormal de ninguna manera. ¿Qué es lo anormal? Que yo esté aquí sentado conversando con Paola y yo tenga aquí 130 latidos por minuto. Eso es claramente anormal. O que yo intente salir a coger el bus e intente correr y no soy capaz y me tomo el pulso y esté en 40 latidos por minuto. Eso es anormal. Entonces, digamos que el corazón tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades del cuerpo en un momento determinado. Por la misma razón, a veces cuando uno pone, algunos de ustedes le habrán puesto ese monitor que dura 24 horas. El holter de monitor. Eso. Y entonces la gente lee el holter y le dice, mire doctor, es que aquí tengo 40 latidos por minuto. Y entonces la gente se asusta, ¿cierto? Entonces uno dice, venga, ¿usted qué estaba haciendo ahí? No, era a las 3 de la mañana, yo estaba dormido. No, eso no vale la pena. ¿Por qué? Porque, volvemos al cuento, la frecuencia cardíaca debe adaptarse al momento o a la situación en la que yo me encuentro. Si yo estoy aquí sentado y me llaman a decirme que mi hijo se cayó de la escalera, pues yo me pongo taquicárdico, pero me pongo con el corazón rápido, pero eso es normal. Muy bien, doctor. Bueno, ya sabemos por qué se causan las arritmias. Bueno, esa es una pregunta que a uno dice, doctor, ¿y yo por qué tengo esto? Entonces, porque compró todas las boletas. No, mentiras. Depende, ¿cierto? Cuando a mí me ponen a hablar de arritmias, es como si hablara de mi propia especialidad. Para dar una idea de qué tan complejo es este tema, yo me demoré 2 años, después de ser cardiólogo, empezando a entender el tema de las arritmias. Entonces,
es una cosa que es de una complejidad importante. Entonces hay arritmias que suceden con el corazón muy rápido y otras con el corazón muy lento. La mayoría de las arritmias dependen para su pronóstico de que el corazón sea sano. ¿Y por qué suceden? A medida que todos vamos envejeciendo, dicho sea de paso, envejecemos desde que nacemos, algunas de las arritmias son el producto del envejecimiento del corazón. Esas son unas. Hay otras que no tienen una causa establecida, sino que son simplemente pequeños cortocircuitos dentro del corazón. Ahí están las taquicardias por la entrada, bueno, otra serie de cosas. Y hay otro grupo de arritmias que se producen por problemas congénitos. Hay niños que nacen con alteraciones del corazón. Recuerden que en Cardiovid tenemos el grupo de atención de pacientes con cardiopatía congénita más grande del país, una de las series más grandes de Sudamérica. Y ahí hemos visto muchos pacientes que aparecen o que nacen con defectos, con un corazón que no está completo, que tiene una cámara menos o dos o lo que sea, y ahí también pueden provocarse problemas en el ritmo cardíaco. Y pueden ser problemas porque el corazón es muy rápido, y esos llevan una serie de tratamientos, y otros porque el corazón es muy lento, y ese conlleva otro grupo de tratamientos. Bueno, el doctor nos decía, y es cierto, o sea, además de los 6 años de medicina general, de la especialización interna, también hay que hacer, también soy internista. Medicina interna, luego cardiología y luego la subespecialidad en electrofisiología. ¿Por qué electro? ¿Acaso tiene algo que ver con las arritmias? Claro que sí, esa pregunta es muy interesante porque el corazón a uno se lo pintan como un músculo, pero es un músculo que por dentro tiene un cableado, tiene vías por donde circula electricidad. De hecho, con los debidos equipos, gracias a Dios los tengo todos, en la clínica tengo todos los juguetes con los que yo he soñado como electrofisiólogo y puedo determinar por dónde va la corriente en el corazón. Tanto las vías de corriente que son normales, fisiológicas, como las vías que son anormales, que son las que yo al final tengo que quitarle al paciente. Entonces, estoy hablando de funcionamiento eléctrico del corazón. Entonces los pacientes me dicen, bueno, eso suena como muy raro. Entonces yo le digo, mire, ¿sabe qué? Piense en mí como un electricista. Yo me dedico a quitar cortocircuitos, a quitar cables, a poner otros cables, y eso es todo lo que yo hago. Yo soy el electricista del corazón. ¿No? Bueno, por eso aquello de electrofisiólogo. Bueno, muy bien, doctor. Además de, digamos, esas alteraciones en el ritmo, ¿habría algún otro síntoma que nos hiciese sospechar de una arritmia? Claro que sí, vea. ¿Cuándo se tiene que asustar una persona por una arritmia? Lo primero, lo más ruidoso son las pérdidas de conciencia. Aquel paciente que se desmaya. Podemos hablar de síncope o desmayo toda una tarde, hay simposios completos de síncope, pero habrá que pensar que si usted tiene una palpitación, un corazón que late muy rápido y usted pierde la conciencia, se desmayó, cayó al suelo, se golpeó, tiene un problema importante. Por supuesto, hay arritmias que generan palpitaciones. Ojo, no siempre que uno tiene palpitaciones tiene una arritmia. A veces, ejemplo, me llaman y me dicen, vea, Juan José se cayó. A mí me dan palpitaciones porque a mí me asusta eso. Si a ustedes lo llaman, le dicen, señor, usted se hizo acreedor a un premio de tal cosa, a uno le dan palpitaciones de la emoción. Y esas son normales, no todas son malas, no se ganó el baloto. El baloto. Se le sale el corazón de la emoción, a mí también se me saldría. Entonces, las palpitaciones, los mareos, ese es otro síntoma importante. Yo siento que me da vueltas o que no soy capaz o que siento que ya me voy a desmayar. Eso es un síntoma, sobre todo si se asocia a palpitaciones que yo puedo tener como consecuencia de una arritmia. Y otra cosa que es muy importante que a la gente se le olvida mencionar es la incapacidad para hacer actividad física. Entonces, que yo voy a correr de aquí hasta donde está el señor del fondo y no soy capaz, o caminar rápido, no soy capaz. Ojo,
porque no todas las arritmias dan palpitaciones, algunas sencillamente lo que le producen a uno es incapacidad para hacer esa actividad física que para mí antes era normal. Y eso puede llevar a la necesidad de algún tipo de tratamiento. Bueno, doctor, ¿algunos medicamentos pueden generar arritmias? Sí, es muy frecuente. Hay todo tipo de medicamentos, por ejemplo, los medicamentos que se usan para el EPOC, hay muchos medicamentos que pueden generar palpitaciones. Ojo, palpitaciones es diferente de arritmias. Hay medicamentos que yo uso en el laboratorio para provocar arritmias. Hay muchos medicamentos naturistas que desafortunadamente, como no están bien regulados, uno al final no sabe qué está tomando el paciente y que pueden provocar arritmias. El alcohol en grandes cantidades puede provocar arritmias, el café en grandes cantidades. Entonces enseguida me van a preguntar, ¿cuántas grandes cantidades? Esa es la siguiente pregunta. Esa es la pregunta, me leyó el pensamiento. Son 5 tazas o más al día, digamos que ya existe el riesgo de provocar alguna arritmia. ¿Vale? Bueno, ¿el público tiene en este momento alguna pregunta? Por aquí, Estefa te lleva, ay, perdón, Jennifer, te lleva el micrófono. Tengo 2 preguntas. Adelante. Gracias, doctor. Primero, yo he escuchado que hay arritmias benignas y arritmias malignas. Quiero saber qué significa cada una. Claro. Y la otra es que si el corazón funciona, digamos, yo pienso en ti como en un electricista, es porque necesito energía. Sí. Entonces, ¿qué le puede hacer falta al corazón o qué mineral por la cual entonces ha perdido esa energía? Porque es como cuando yo estoy sin fuerzas para poder bailar y coger ritmo, ¿cierto? Bueno, algo así, como que genera que el corazón esté, porque yo veo el de mi papá y el de mi papá es como, le sube la frecuencia, le baja, Sí. le sube, le baja, entonces yo digo, le falta algo para que funcione coherentemente. Claro, bien, excelentes preguntas. A ver, arritmias benignas y malignas es un término que nosotros con frecuencia como electrofisiólogos utilizamos. Y cuando hablamos de maligna, quiere decir peligrosa para la salud y para la vida. La mayoría de pacientes que desafortunadamente fallecen por causa cardiovascular, fallecen por una arritmia. A uno lo que lo termina pasando al otro lado es una arritmia, una fibrilación o taquicardia ventricular. Entonces, nosotros entendemos como una arritmia maligna aquella que te pone en riesgo de morir súbitamente. Nosotros somos los que tratamos la muerte súbita, la prevenimos y la tratamos. Muerte súbita entendida como aquella que sucede dentro de una hora del inicio de los síntomas, generalmente de causa cardíaca, y dentro de la causa cardíaca la principal causa, arritmias. Entonces, las arritmias que ponen en peligro la vida se consideran malignas. Ahora, ¿cuáles son? Es una lista muy larga, pero bastará decir para efectos prácticos que si tú tienes un corazón estructuralmente normal, medido eso por ecocardiograma, si el ecocardiograma dice, por ejemplo, que mi corazón es sano, la probabilidad de que yo tenga una arritmia cardíaca maligna es muy baja. Por el contrario, si mi corazón no es normal, porque tengo enfermedad coronaria, porque tengo falla cardíaca, porque me cambiaron una válvula, por cualquier situación de esa, ya el riesgo empieza a cambiar y yo puedo volverme de una patología o de una enfermedad que es benigna hacia una más maligna. Entonces, doctor, yo me puedo morir de esto. Me decía ayer una pelada de 22 años que tenía una taquicardia supraventricular y yo le decía eso, mijita, si su corazón es estructuralmente sano, el peligro es el mismo del de cualquier otra persona. Entonces, digamos, riesgo es muerte súbita, ¿va? Bien. Lo otro que me preguntabas, que es que el corazón, ¿qué necesita para latir más rápido? El corazón, como todos los órganos de los seres humanos, va envejeciendo desde el mismo momento en que uno nace. ¿Qué tan rápido quiere uno que envejezca? Eso ya depende de cuánto se cuide uno, qué tanto ejercicio hizo, qué tan gordo está, qué tanto se cuidó en la dieta, qué tanto fumó, qué tanto
se cuidó en la alimentación, en fin. Pero el corazón inevitablemente va envejeciendo y resulta que a medida que hay un grupo de células, particularmente en la parte de arriba del corazón, que se encarga de comandar la frecuencia cardíaca. Ellas cada segundo, cada 1000 milisegundos, automáticamente se despolarizan, o sea, se contraen y mandan la electricidad para que el resto del corazón se contraiga. A medida que envejecemos, a medida que uno se le va poniendo el pelo blanco, las células también van envejeciendo y se vuelven, entre comillas, más perezosas. Y al volverse más perezosas, se demoran cada vez más para despertar. Entonces, en vez de mandar 60 impulsos en un minuto, mandan 50, mandan 40, mandan 30, y ahí es donde uno tiene el corazón muy lento. Y entonces, ¿con qué solucionó eso? Me preguntaba una señora esta mañana. Señora, con un marcapasos. Usted puede comer lo que usted quiera y el corazón va a caminar a la misma velocidad. ¿Por qué? Porque el corazón se va envejeciendo, se va volviendo las células más dormiditas, y entonces uno lo que hace es que es como si se acabara la batería al carro. Entonces, ¿qué hace? Le pone una batería por fuera, le conecta un cable a la parte de arriba y se acabó el problema. Eso es lo que uno hace cuando le pone un marcapasos a un paciente. Le pone una batería externa que está estimulando el corazón a la frecuencia que uno necesita. Muy bien. Bueno, doctor, bien lo decía ahora que en la clínica Cardiovit contamos con todos los juguetes que se soñó como electrofisiólogo. Esos equipos, esas ayudas diagnósticas que tenemos para los pacientes, ¿cómo nos ayuda a determinarles y hacerles un diagnóstico certero? Claro, entonces, cuando yo tengo un paciente, para decirlo grosso modo, yo los pacientes los parto en dos grupos, los que tienen el corazón lento y los que tienen el corazón muy rápido. Cuando los que tienen el corazón lento, ¿yo qué hago? En términos generales, lo que necesitan es una batería adicional, y entonces ahí yo generalmente termino poniendo un marcapasos. Marcapasos hay de muchas clases, olores y sabores. Tenemos todo el armamentario, afortunadamente. Esto es una cuña, pero hay que decir que en el país contamos hoy día con toda la tecnología que está disponible a nivel mundial para el tratamiento de las afecciones cardiovasculares. Lo digo con humildad porque hay que reconocerlo, tenemos mucho que aprender, pero nosotros en Colombia hacemos una medicina de estándar internacional. Casi estamos poniendo los mismos aparatos que le ponen a la gente en Estados Unidos, en Europa. Eso es una ventaja que no podemos perder. Cuando el paciente lo que tiene es una arritmia muy rápida, un foco que se está despolarizando, que está contrayéndose más rápido de lo normal, o un circuito que está llevando el corazón a que vaya muy rápido, yo lo que hago es que meto unos cables por las venas, me voy navegando, y esos cables tienen la capacidad de hacer quemaduras dentro del corazón para quitar ciertos cortocircuitos que pueden llegar a estar. Entonces, yo lo que hago en un laboratorio que está hecho para eso, con unas máquinas de rayos X, yo pongo unas especies de pitillos en las venas de los pacientes y por ahí meto unos cables y voy con rayos X mirando por dónde voy, y cuando llego al corazón busco, con unas señales eléctricas que conecto a un computador, busco el origen del cortocircuito y puedo hacer quemaduras con frío o con calor para cualquier tipo de arritmias. Entonces, a los que tienen una arritmia rápida, quemamos la arritmia, que está muy rápida, y los que tienen una arritmia lenta, pues lo que necesitan en la mayoría de los escenarios es un marcapaso con un cable, con 2 cables, con 3 cables o sin cables, y así tratamos las afecciones del ritmo cardíaco. Muy bien. Doctor, ¿hay alguna manera, ya te voy a dar la palabra, de prevenir las arritmias? Es una buena pregunta. Yo creo que si uno como persona se cuida en su salud general, cuida su corazón, hace actividad física, come saludable, duerme bien, digamos que está cuidando la función cardíaca como tal, o sea, cuida su corazón como tal, eso le va a ayudar a prevenir la mayoría de los tipos de arritmias. Hay algunas arritmias que no tienen prevención y que simplemente le dan a uno porque por un cambio eléctrico en la capacidad de conducción de ciertas vías, un cambiecito que le genera a usted que haya un cortocircuito. Yo entro, lo quito y es como si usted nunca hubiera tenido nada.
En términos generales y para resumir, hay que cuidar el corazón. Al cuidar el corazón, evitamos las arritmias. Muy bien, tenemos una pregunta por acá. Adelante. Buenas tardes, doctor. Hola. Una persona que tiene el corazón a un 25% por un infarto que le dio, ¿cómo puede estar con el corazón lento? ¿Cómo puede pasar a que le dé una tormenta eléctrica? Es una muy buena pregunta. Cuando tú hablas de 25%, que es lo que a la gente se le graba, lo que te está diciendo es que la capacidad de bombeo es del 25%. Para que ustedes me entiendan, el corazón en términos generales es una motobomba, que en términos generales bombea alrededor del 60% de la sangre que llega. Yo espero que mi corazón bombee siquiera el 60%, eso es lo normal. A medida que suceden cosas adversas como infartos, digamos que entre comillas cuando uno se infarta se le muere un pedacito del corazón y la capacidad de contracción de ese músculo se debilita. Y en vez de bombear el 60% de la sangre que llega, bombea el 25% de la sangre que llega. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque esa área que está ahí ya no es músculo, ya no se contrae, sino que es una cicatriz de fibra de colágeno. Y eso ahí está mezclado con fibras normales del corazón. Y entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a crear caminos o cortocircuitos eléctricos que hacen que súbitamente el paciente entre en una taquicardia. ¿Por qué? Porque se cierra un cortocircuito como los que uno ve en cualquier sistema eléctrico, donde el corazón se acelera, y eso, si no se trata adecuadamente, termina llevándose al paciente. Y eso es la tormenta eléctrica. Y eso es lo que llamamos una tormenta eléctrica. Y eso mata a las personas, porque el corazón empieza a bombear tan rápido que se cansa. Y cuando el bombeo deja de ser efectivo, se detiene el corazón, se detiene el bombeo al cerebro y demás partes, y hasta ahí llegamos. Por acá tenemos otra pregunta. Buenas tardes. Hola. Una pequeña pregunta. ¿Cómo se relacionan las arritmias con los preinfartos o los infartos? ¿O lo uno lleva a lo otro? La pregunta, ¿cómo se relaciona? Claro, hay una relación bidireccional, es decir, cuando uno tiene un infarto, muchas veces esa irritación del corazón por la falta de riego sanguíneo, así empiezan los infartos, a uno le deja de fluir sangre porque hay un coágulo que se atrapa en la arteria, de ahí para adelante no hay flujo sanguíneo y el tejido que está adelante empieza a sufrir porque no llega oxígeno. Y eso duele, y por eso los infartos duelen. Y si no llega el hemodinamista a abrirlo, pues de ahí para adelante ese pedazo de músculo se va a morir y ahí va a quedar una fibrosis, va a quedar un tejido, una cicatriz. Y esa cicatriz puede generar arritmias, que es lo que me estaban preguntando antes. En ese proceso de un tejido que está sufriendo, se empieza a disparar, se enloquece eléctricamente y empieza a disparar de manera caótica y puede generar una arritmia. Y por eso es que los infartos matan a las personas. Lo que lo termina matando a uno no es el coágulo que tapa la circulación, sino la arritmia que le da en ese tejido que está sufriendo y que eléctricamente se vuelve loco, y eso termina haciendo que el corazón se contraiga tan rápido que se deja de contraer, se para el flujo sanguíneo, el paciente cae al suelo y si no hay quien lo reanime, el paciente desafortunadamente fallece. Y a veces, cuando el paciente tiene ciertos tipos de taquicardia, puede pedir tanto riego sanguíneo que no es capaz de fluir por las arterias coronarias y eso también puede generar infartos. O sea, es una reacción de los dos lados. Por acá tenemos otra. Yarse, paciente mío. Doctor, buenas tardes. Yo estoy sentada y me da, la frecuencia se me acelera. No me da el mareo, no me desmayo, pero se me acelera muy fuerte. Yo hago una pausa, empiezo en la respiración lenta, a tomar agua, pero los otros síntomas no los siento. ¿Puedo llegar a tener una arritmia? Gracias. Eso que tú cuentas es muy frecuente y es un motivo para nosotros de consulta supremamente frecuente, para la redundancia. Y hay un tema ahí, y es que la presión arterial es la fuerza con la que llega la sangre a mi cerebro y a mis órganos. Mujeres, jóvenes sin mayor enfermedad manejan presiones arteriales bajas.
pero a veces son tan bajas que cuando uno cambia de posición, la presión arterial no empieza a cambiar y el corazón se empieza a defender haciendo taquicardia. Esa taquicardia per se no es mala, es simplemente una defensa frente a una caída de presión. A veces distinguir qué es benigno y qué no es sencillo. Como tip grande uno dice, si el corazón es sano, la arritmia es benigna. Una persona sana, que no tiene enfermedades, que hace deporte, que está joven y tal, uno presume, eso lo tenemos que estudiar obviamente, que el mecanismo es bajada de la presión arterial. Y muchas veces cuando a uno se le baja la presión arterial, si yo me paro rápido, si llevaba 3 horas al computador, no desayuné y estoy aquí concentrado y me paro, yo me mareo porque mi presión arterial estaba baja y yo tengo que regular. Hay unos mecanismos de regulación que son supremamente complejos, pero bastará decir que uno a veces se termina defendiendo poniendo el corazón un poquito más rápido a bombear. Muy bien, por acá tu paciente. Ahora mi paciente, Yarse. Buenas tardes, doctor. Usted habla ahora de la línea rápida, es decir, que el corazón empieza a acelerarse. Sí. Hasta que se detiene, ¿cierto? Sí. ¿Qué tanta capacidad tiene un equipo de los instalados para que vuelva a reactivar el corazón con esa línea tan violenta? Claro, es una buena pregunta. No quiero entrar en detalle de la historia de Yarse, que lo conozco hace mucho tiempo, pero nosotros podemos implantar equipos que parecen marcapasos, pero que son capaces de automáticamente determinar si uno tiene o no una arritmia, y si esa arritmia es de las peligrosas o no. Y el aparato es capaz de discernir apropiadamente si necesita usted un choque eléctrico o no. Todos hemos visto películas en las que llega la gente corriendo a los servicios de urgencias con el tipo en la camilla y el doctor llega y pone las paletas y ¡pum!, le mete 300 julios al paciente. Y el paciente se levanta y dice, doctor, muchas gracias. Pues lo revivieron, ¿no? Pues bien, estos aparatos, los desfibriladores, que son, digamos, hijos de los marcapasos, hacen eso automáticamente. Cuando uno le pone a un paciente un desfibrilador que se parece a un marcapasos, lo que le está poniendo es un computador muy sofisticado con una batería que me parece todavía maravilloso, y he puesto muchos, y me parece maravilloso que un aparato que pesa 80 gramos sea capaz de entregarle a usted un equivalente de casi 900 voltios de corriente directa si usted lo llega a necesitar. Y con eso, el paciente que estaba muerto se revive. Es el tratamiento de la muerte súbita. Esos aparatos se llaman desfibriladores. Tienen unas indicaciones, una técnica, toda la carreta, pero básicamente bastará decir que son dispositivos que son capaces de entregar, hay dispositivos que entregan hasta 40 julios, que equivalen en corriente directa a más de 1000 voltios. Y eso levanta lo que sea. Si el corazón estaba detenido y le pones corriente directa, el corazón simplemente vuelve a arrancar. ¿Vea? Tú lo has vivido. Acá tenemos otra pregunta. Atrás también hay otra mano levantada. Doctor, una persona operada de corazón, válvula mitral y aórtica mecánicas, lógicamente anticoagulada, puede ¿cómo se llama? Soportar o manejar un desfibrilador. Sí. O un marcapasos. Sí, no tiene ningún problema. De hecho, no es infrecuente. Cuando a uno se le desgasta, empieza a desgastar el corazón, el desgaste puede aparecer por muchos lugares. La válvula empieza a cerrarse y no abrir, o a abrirse y no cerrar, porque a medida que uno envejece se va calcificando la válvula, y a medida que envejece se calcifica también, se llena de calcio los, entre comillas, cables eléctricos. Y no es infrecuente que además del daño de válvula aparezca el daño en el sistema eléctrico. Entonces, vuelvo y digo, no es infrecuente que personas con problemas en las válvulas terminen además necesitando marcapasos de un cable, de 2 cables, de 3 cables, con desfibrilador, sin cables, cualquiera de los que podamos. Esta es una gran variedad pues, que existe todo afortunadamente. Sí, por acá tenemos otra preguntita. Doctor, me pregunto, ¿qué pasa a una persona cuando las cifras de presión arterial llamada diástole, la segunda está muy alta, igual que la primera, pero más alta presenta la segunda cifra, acompañada con un dolor muy agudo a nivel del cuello? Bien, en general,
no es fisiológicamente posible que la presión diastólica sea más alta que la sistólica, es decir, la segunda cifra siempre es menor por definición que la primera. Entonces, uno de los primeros aspectos que hay que controlar es si el aparato con el que uno está tomando la presión está bien calibrado. Esa es la primera pregunta, ¿está bien calibrado, sí o no? Porque si no, se dice una mentiras, primera pregunta. Lo segundo es, la presión arterial en general es un factor muy importante de riesgo para enfermedad cardiovascular y es muy simple. Suponga usted que yo tengo una motobomba en el piso 11 del Centro Comercial San Diego y esa motobomba tiene que empujar a 60 libras de presión, pero si dentro del sistema el agua está a 120 libras, por decir algo de presión, la motobomba tiene que hacer más fuerza para subir el agua. Es exactamente lo mismo que pasa con el corazón. Si mi presión sanguínea empieza a aumentar, mi corazón va a tener que hacer mucha más fuerza y se los juro, se cansa. Entonces, por eso es que los cardiólogos hacemos tanto énfasis, por eso en el otro salón había un stand de tamizaje de riesgo cardiovascular y a todo el mundo le toma la presión, porque la presión arterial alta es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular de cualquier origen, enfermedad coronaria, falla cardíaca y etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, por acá. Buenas tardes. Hola. Me gustaría una pregunta doméstica. Si uno está ante un caso de una emergencia, una taquicardia, un preinfarto, ¿qué pudiéramos hacer en casa mientras llega el servicio de transporte o mientras transportamos a la clínica para prevenir una muerte en ese momento? Pues es una pregunta que tiene varias connotaciones, ¿no? Si uno cree que está frente a alguien que puede tener una muerte súbita, lo mejor que puede hacer es hacer un curso de reanimación básica si uno no es médico. Hay cursos de reanimación básica. Ejemplo, mi papá ya desafortunadamente falleció, pero mi papá tiene una enfermedad coronaria muy severa. Y yo un día cogí a mis hermanos y les dije, muchachos, si mi papá se paró, lo que hay que hacer es esto, esto, esto y esto. ¿Cierto? Porque yo ya sabía que mi papá tenía una enfermedad muy importante en el corazón. Afortunadamente nunca tocó hacer eso, pero si uno piensa que en la familia o en la casa hay alguien con un problema cardíaco severo, no está de más que uno uno puede hacer un curso de reanimación básica sin ser médico. Primera escena. Segunda escena, como el problema de la muerte súbita es un problema eléctrico, lo primero que uno necesita para atender a un paciente de esos es un desfibrilador externo. Ustedes, yo me imagino que habrán visto por aquí en el centro comercial unas cajitas que dicen DEA, desfibrilador externo automático, que en áreas públicas, en aeropuertos, en aviones, deben haber. Son unas cajitas que tienen unos parches. Esos aparatos, cuando alguien cae al suelo, se presume que el mecanismo más importante de muerte súbita es la muerte cardíaca y muerte por arritmias, pues uno saca un aparato de esos a toda carrera y lo pone y el aparato es capaz de decirle si necesita o no una descarga eléctrica y si la necesita, él se la administra, ¿sí? Entonces, eso para decir que si usted tiene un problema cardíaco, lo primero que tiene que hacer ante una muerte cardíaca súbita es llamar al servicio de emergencias, a la línea telefónica, el 123, para que alguien traiga un desfibrilador, porque el problema de ese paciente de seguro es eléctrico cardíaco. Yo he vivido eso, incluso con compañeros de trabajo que han caído al frente mío, y lo que yo sé que le va a pasar al paciente es que va a tener un problema eléctrico. Entonces lo primero que tengo que hacer es llamar a conseguir quien me preste un DEA o pues que alguien traiga un desfibrilador y en lo posible, si yo sé hacer reanimación, empezar masaje cardíaco. Eso obviamente va un poco más allá de una charla coloquial como esta, pero hay que tener presente que el problema es eléctrico y que mientras aparece alguien con el desfibrilador, yo lo que tengo que hacer es darle masaje cardíaco. Bueno, doctor Juan Fernando Agudelo, electrofisiólogo, él se autodenomina electricista del corazón. Electricista. Muchísimas gracias por compartirnos de una manera tan clara y generosa esta exposición. A ustedes muchas gracias por la atención. Buena tarde.